Si bien España es conocida por haber llevado adelante la Inquisición, poco se habla del papel que jugó Alemania en la llamada cacería de brujas. Se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron víctimas de esta persecución, pero mientras la Inquisición española ejecutó a 300 mujeres acusadas de brujería, Alemania registra 25.000. Y esto se dio porque no solo eran perseguidas y ejecutadas por los tribunales de la Iglesia Católica, sino que hay que sumarle la persecución por parte de la Iglesia Protestante y los tribunales seculares, o sea, el Estado laico. Mi nombre es Triana y esta es Triana en Berlín, y hoy te voy a contar la historia de la cacería de brujas en Alemania. Este sin dudas fue un capítulo oscuro y complejo en la historia europea, con su apogeo entre los siglos XVI y XVII, un poco más tarde que la Inquisición. Alemania fue una de las regiones más afectadas, con miles de personas ejecutadas bajo acusaciones de brujería. La persecución fue influenciada por el clima político, religioso y social de la época. A principios del siglo XVI, Europa atravesaba un momento de intensos cambios religiosos y sociales debido a la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero en 1517 y la Contrarreforma Católica. Estas divisiones no solo generaron guerras y tensiones políticas, sino que también crearon un ambiente de desconfianza y temor hacia lo sobrenatural. La creencia en la brujería, aunque ya existía hace siglos, se intensificó en este contexto de crisis social y religiosa, en el que las supuestas brujas eran acusadas de pactar con el diablo para obtener poderes mágicos con los que causaban desgracias, enfermedades y desastres. En este escenario, tanto las regiones católicas como protestantes de Alemania se vieron inmersas en oleadas de cacerías de brujas. Cada confesión utilizaba las acusaciones como un medio para reafirmar su control social y religioso, y estas persecuciones fueron alimentadas por el miedo al diablo y las tensiones derivadas de las luchas de poder. En las regiones católicas, la caza de brujas fue impulsada en menor medida por la Inquisición comparada con otras regiones de Europa, pero las autoridades eclesiásticas locales jugaron un papel crucial. La persecución alcanzó su mayor brutalidad en áreas como Baviera y los principados eclesiásticos del sur de Alemania. Uno de los casos más famosos fue el juicio de Würzburg, donde se llevó adelante una de las ejecuciones masivas más grandes de Europa durante el periodo de la Guerra de los 30 años. Más de 900 personas fueron ejecutadas, en su mayoría mujeres, pero también hombres y niños, entre 1626 y 1631. Comenzó con la decisión del obispo católico Julius Echter von Mespelbrunn a principios de 1600 y alcanzó su punto máximo con su sobrino y sucesor, el obispo Philipp Adolf von Ehrenberg. La persecución y acusación de brujería en Alemania se expandió a todos los estratos sociales, incluso aristócratas, concejales y alcaldes. Para que te hagas una idea, el obispo von Ehrenberg mandó a quemar a su propio sobrino. En Colonia, los gobernantes de la ciudad intentaron evitar la cacería de brujas, pero el príncipe arzobispo católico fue capaz de presionar para iniciar los asesinatos. En Bonn ejecutaron al canciller y a su esposa, y a la esposa del secretario del arzobispo. Las acusaciones se basaban en supersticiones y pruebas como marcas corporales, consideradas señales del diablo, pero también venía acompañada de una reconquista del catolicismo sobre ciudades protestantes. Pero como te comenté al comienzo, el protestantismo no se quedó atrás. Las regiones protestantes, lejos de ser más moderadas, también se vieron arrastradas por la caza de brujas. Las ciudades de Trier y Hesse fueron testigos de algunos de los procesos más brutales. En Trier se ejecutaron a más de 300 personas bajo acusaciones de brujería, y la persecución alcanzó todos los estratos sociales, incluidos académicos y miembros de la élite, como por ejemplo el rector de la Universidad de Trier, utilizando la cacería de brujas como un instrumento para consolidar poder político. El propio Martín Lutero apoyaba la existencia de brujas y alentaba su persecución, aunque con el tiempo algunos reformadores, como Philipp Melanchthon, moderaron estas posturas. Simultáneamente con los eventos de Würzburg, la ciudad de Bamberg fue escenario de otra brutal persecución. El príncipe obispo Johann Georg II Fuchs von Dorheim construyó una prisión especial, el Drudenhaus, para torturar a los acusados hasta que confesaran. Entre las víctimas estuvo Johannes Junius, alcalde de Bamberg, y su esposa. Johannes escribió una carta proclamando su inocencia antes de ser ejecutado.
También ejecutaron al canciller Georg Hahn junto a otras 200 personas. Pero el apoyo de la población de Bamberg comenzó a desaparecer cuando se dieron cuenta de que podían ser ejecutados en el momento o enviados a la hoguera realmente por cualquier motivo. Los campesinos se negaron a suministrar madera para las hogueras y el punto máximo de indignación se dio con el juicio de Dorothea Flock, miembro de una acomodada familia mercantil de Nuremberg. Dorothea fue arrestada en diciembre de 1629 y su esposo hizo todo lo posible para obtener su liberación, hasta que logró que un edicto imperial fuera emitido, pero las autoridades, al enterarse de esto, le ejecutaron muy poco antes de la llegada del edicto a la ciudad. Esto causó indignación entre los líderes de la Iglesia Católica en Alemania, quienes responsabilizaron al obispo protestante. Los prisioneros restantes fueron puestos en libertad gracias a la llegada de las tropas suecas protestantes en 1632. Recordemos que estamos en tiempos de la Guerra de los 30 años. Se estima que el obispado principesco de Bamberg ejecutó alrededor de 1000 personas. Otro caso que resonó bastante en la época fue el de Merga Bien, una mujer ejecutada en los juicios de Fulda, donde asesinaron también a más de 200 personas. Merga se casó 3 veces, enviudó y fue heredera de sus 2 primeros maridos. En 1588 se casó con Blasius Bien y se mudó de la ciudad, pero tuvo que regresar por un conflicto de su marido con sus jefes. El 19 de junio, Merga fue arrestada y puesta en prisión. Su marido protestó ante la Cámara de la Corte Imperial en Espira y remarcó que estaba embarazada. Pero en prisión y bajo tortura, Merga fue forzada a confesar el asesinato de su segundo marido, sus hijos y un miembro de la familia de los jefes de su marido, y que participó en un rito satánico. El embarazo lo vieron en realidad como un agravante, porque no lo consideraron fruto de la unión con su marido, sino de su relación con el diablo. Fue hallada culpable de brujería y quemada en la hoguera en Fulda en el otoño de 1603. Además de los factores religiosos, la cacería de brujas en Alemania estuvo influenciada por tensiones sociales y económicas, como fue el juicio de Catarina Genot en Colonia en 1627, una prestigiosa directora de correos que fue acusada de brujería debido a disputas personales y políticas. A pesar de su defensa, fue ejecutada en 1627 y su caso ha sido recordado como un ejemplo del uso político de los juicios de brujas. También las hambrunas, plagas y desastres naturales intensificaron la búsqueda de chivos expiatorios y las mujeres que vivían solas, como viudas y parteras, eran vistas con particular desconfianza debido a su conocimiento de remedios naturales, considerados oscuros. La fragmentación política del Sacro Imperio Romano Germánico, donde los pequeños ducados y ciudades libres tenían autonomía para llevar a cabo sus propios juicios, también fomentó la variabilidad en la intensidad de las cacerías. En algunas regiones los procesos fueron severos, mientras que en otras se mantuvieron a niveles moderados. Las ciudades y aldeas fueron marcadas por el miedo, la paranoia y la pérdida de miles de vidas. Sin embargo, hacia fines del siglo XVII, el fervor comenzó a disminuir. Los avances científicos y la ilustración llevaron a un cuestionamiento de las creencias en la brujería y las propias autoridades empezaron a mostrar escepticismo hacia los juicios, considerándolos una superstición incompatible con la sociedad moderna. Tanto las regiones católicas como protestantes sufrieron las consecuencias de un miedo desmedido al diablo y a la brujería, pero también una ansia de poder y control social, lo que resultó en la ejecución de miles de personas inocentes. La fragmentación política del país y la intensidad de los conflictos religiosos hicieron de Alemania uno de los epicentros en esta oscura etapa de la historia europea. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chao.